Bueno, pues empezamos con la presentación del llamador de ángeles, ¿vale? Nada, antes de nada, daros las gracias por venir. Y por si alguien se pregunta el porqué de mi camiseta, es por un meme de una cosa que tiene que ver con Brandon Sanderson, ¿vale? No es ninguna burla hacia la ciudad, de hecho soy de aquí de toda la vida. Contexto. Dicho este contexto, empezamos con la presentación por si acaso. Y digo, es que antes me miró gente mal, y digo que no, que es una broma, es que no. Entonces, nada, eso. Dicho esto, vale. Estoy aquí con Ana Blanco. Ana Blanco es la autora del Llamador de Ángeles. Nació en Valladolid en 1988, aunque tiene raíces asturianas. Es enfermera de profesión y es fan de Buffy cazavampiros, elementos que se combinan en Vampiros Lúmines, que es la primera parte de la saga de vampiros que escribió y que fue publicada en el año 2017. Y si sois de leer las sagas terminadas, no os preocupéis porque viene al Celsius con los deberes hechos y culminó la publicación de esta saga en 2023 con el sexto y último libro. No obstante, este año viene al festival a presentar su última obra, que es El Llamador de Ángeles, que tiene poco que ver con los vampiros y mucho que ver con los ángeles. Así que, Ana, cuéntanos un poco de qué trata El Llamador de Ángeles, cómo surge esta historia y cómo se empieza. Vale. Bueno, gracias a todos por venir, ya de primeras. En cuanto a lo que es la novela, trataría como 3 temas principales. Sería lo que es el duelo o la superación de la muerte de un ser querido, la rebeldía y la insurrección en cuanto a normas establecidas, y el amor. El amor es lógico, se lo entiende por la portada y por la sinopsis, pero si hay un amor que destaque más por encima del amor de pareja, que es el que se intuye, obviamente, sería el amor fraternal. El amor entre hermanos inicia la historia y termina la historia con los 2 protagonistas, porque ambos protagonistas sufren en cierta medida la pérdida de uno de sus hermanos. O sea, el protagonista, el único hermano que tiene, y el protagonista humano, y el protagonista angelical, pues su hermano favorito, se puede decir. Entonces, ese amor fraternal, desde el inicio hasta el final, será algo que marcará el desarrollo y la evolución de los personajes, y en cierto modo será la guía de sus propias tramas individuales. En el caso de Kenny sería el que representaría la trama del duelo del hermano, que fue el que perdió, y será cómo afrontará ese duelo hasta la aceptación, gracias no solamente a su fuerza y a su sentido de la vida, sino gracias también de repente a la aparición de un ser angelical de manera errónea, que no debería estar ahí, pero que aparece. Y bueno, gracias a conocerle y al amor hacia ese ángel, pues logra también esa superación. La representación del ángel, en este caso, su trama individual sería esa insurrección hacia las normas establecidas. Sería como echar un vistazo a decir, ¿por qué la historia que me han contado es la que me tengo que creer? ¿No? ¿Por qué no va a haber una segunda versión, que es la que yo quiero escuchar? ¿Y por qué, una vez descubro esa otra versión, creer que realmente los malos ni son tan malos, ni los buenos tan buenos, ¿no? Y tener el derecho a elegir tu propio camino y tu libertad, tu libre albedrío, ¿no? Y saber si quieres enfrentarte al castigo o las consecuencias de rebelarte contra lo que te han obligado a sentir o a hacer. Entonces esa sería también su trama. Entonces juntamos esas 3 temáticas juntas. Y bueno, la idea surgió en un principio. Realmente cada pequeña pieza de este puzzle ya se empezó a germinar ahí en mi mente, casi que a la par que empecé a escribir la saga de vampiros. Lo único que, como quise terminar la saga, no quise meterme en más líos. Cuando ya terminé la saga, hace ya un año y pico, ya dejé que todas esas piezas hicieran su propia historia y se formaran, pero realmente es ya desde antes que empecé a pensar estas ideas, ¿no? Porque bueno, también surgen, al fin y al cabo, yo siempre escribo inspirándome en experiencias personales o en ideas propias, en gustos propios. Entonces bueno, se han ido ahí germinando según experiencias vitales que he ido teniendo, ¿no? Entonces bueno, pues han estado ahí hasta que tomaron forma ya el año pasado. La novela está narrada desde 2 puntos de vista. Por un lado tenemos a Kenny, que es el humano que perdió a su hermano, y por otro lado tenemos el punto de vista del ángel llamado Cassiel, Cas para los amigos. Entonces te quería preguntar qué puedes contarnos de estos 2 protagonistas y cómo surgen, de dónde viene la idea de estos 2 protagonistas. Vale, la idea del personaje principal humano, Kenny,
Yo siempre apoyo la frase que decía Zafón de que todo libro tiene alma, el alma del autor que lo escribe. Entonces yo considero que mis libros, principalmente este de los 7 que tengo, es el que más cachitos de mi alma tiene. Y se ven sobre todo reflejadas en ese personaje, en Kenny, en el humano. Sus ideas, sus experiencias se basan en ciertas partes mías, entonces ese personaje nació un poquito de esas experiencias vitales mías, ¿no? Entonces fue muy fácil escribirle. En cuanto a Cassiel, su idea y su entorno surgió más, ya ves, a raíz del año 2000, de los años 2000, 2001, cuando mi hermana trajo a casa un CD de música y la portada ya de primeras me sorprendió por lo bellísima que era, pero cuando escuché a Víctor García cantar esas canciones de un ángel caído, que no era el ángel caído que todo el mundo tiene acostumbrado a escuchar, sino que es un ser gótico, dolido, que ha sido castigado simplemente por ser un rebelde, hizo que yo, hizo un chip en mi cabeza y a partir de ahí, ya ves, desde hace 25 años que surgió esa idea. Entonces, tanto Cassiel, que es el protagonista, como Lucifer, que es su hermano mayor, el que le pervierte y le guía por la senda que merece la pena, pues son a raíz más o menos de esa idea que germinó ya por aquel entonces. De hecho, aunque se me reconozca más por la saga de vampiros y de hombres lobos, realmente los ángeles son mi ser sobrenatural o de fantasía preferido. Los ángeles caídos, principalmente, ¿no? Por esa estética gótica, por esa rebeldía de haber sido castigado, ese sufrimiento, ¿no? Entonces me atraen muchísimo más y de hecho marcaron mi piel con tinta mucho antes que los vampiros, así que mi madre es fe de que le di la matraca con el tatuaje del ángel desde que tengo 18 años, o sea, que antes que lo de los vampiros, así que sí. Sabemos eso, que la saga de Vampiros Féminis tuvo lugar un poco gracias a la eficacia vampiros, ¿no? Pero eso, en esta ocasión escoges Los Ángeles. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo creas todo este mundo en torno a Los Ángeles, ¿no? Si has usado algún tipo de fuente de documentación o si ha surgido todo de tu imaginación o de... Vale. Bueno, aparte de lo de que ya comenté, del grupo, bueno, solamente de SCB, de Víctor, que es de Avalanche, que es asturiano además. Aparte de esa pequeña inspiración ahí, en ese sentido, también junto un poco como la idea que yo consideraría de decir, por ejemplo, los llamadores de ángeles, la gente me imagino que conocerá la historia, suelen llevarlo a las embarazadas a nivel de la barriguina para que el guaje pues sienta pues esa vibración y que los ángeles de la guarda le protejan, ¿no? Entonces, pues yo quise juntar un poquito todo. ¿Por qué no la idea de que los ángeles de la guarda también escuchan cuando alguien, ya sea agnóstico o creyente, porque en este caso el protagonista Kenny es agnóstico, pero en la desesperación pues le lleva a pedir de manera desesperada una ayudita, ¿no?, externa a superar el duelo, ¿no? Entonces, ¿por qué no juntar todo eso? Que si los ángeles de la guarda, que si el desear cosas, los llamadores de ángeles, esa idea de ángel caído, ¿por qué no juntarlo todo, no? Entonces nació a raíz de eso, ¿no?, de juntar todo eso. También lo que es el tipo de castas angelicales, en un principio no son demasiado complicadas y realmente ahí sí que es el trabajo documental que hice. Fue a raíz de coger las religiones pues, del judaísmo, el cristianismo y el islam que pues tienen ángeles y todos realmente representan pues el ángel del amor, el ángel de la muerte, ¿no? Entonces dice, pues es un poco como la enfermería y la medicina, ¿no? Cada uno tiene su especialidad. Todos son omnipotentes y todos pueden hacer de todo, pero en este caso decidí que cada ángel tuviera su especialidad, ¿no? Entonces, bueno, en este caso casi el que el pobrecito no le dejan tener una especialidad dentro de los grupos de ángeles de la guarda, pues se acaba agenciando de manera errónea ese deseo, esa ayudita, y tendrá que apañárselas como pueda. Pero en un principio es eso, un poco así, esas ideas son las que me llevaron a formar ese mundo angelical. Y por supuesto darle un toque diferente a esa idea de Dios que es el que creó todo. No, yo le tengo como un personaje más, o sea, no es alguien superpoderoso que ha hecho de todo, es alguien ahí, un poco guerrero, que da bastante más guerra de la ayuda que ofrece, pero bueno. Entonces, bueno, es un poco mi propia versión, dentro de mis conocimientos y mis fantasías, pues ahí está. Y bueno, gran parte de la historia está ambientada en Dublín, en Irlanda. De hecho, hay un montón de referencias visuales al país en la maquetación de la novela que os voy a enseñar porque es espectacular.
Ay, vale. Entonces, te quería preguntar por qué Dublín. ¿Qué es lo que te lleva a ambientar esta historia en esa ciudad? Vale, a ver, para mí Dublín es como mi hogar feliz, ¿no? Es decir, a mí cuando me preguntan ¿cuál es tu lugar feliz? ¿Dónde te encuentras tú en paz y bien? Para mí es Dublín. O sea, desde que lo conocí en 2016 con mi pareja, para mí entró en mi corazón y se quedó ahí dentro. O sea, es el hogar bonito al que quería que mis protagonistas viviesen y estuviesen ahí. O sea, Dublín era para ellos. Y de hecho llega a tener tanta importancia Dublín en la novela porque llega a ser como un siguiente personaje más. Es decir, es tan relevante, cada lugar que escribo es real, es un lugar donde yo he estado, es un lugar que yo he vivido, que he experimentado con gente de allí. Su cultura es la cultura celta, o sea, en mi casa siempre ha estado desde siempre, esta ciudad con el intercéltico ha ayudado. Entonces, bueno, Dublín es eso. Entonces cada sitio de ahí es real, es como un personaje más. Y es incluso una mini guía para alguien que no haya podido estar ahí, de lo que se puede encontrar, las fiestas que pueden haber y demás. Y bueno, quería hablar también sobre el tema de que este libro es una novela autopublicada. Entonces, comentaros que si adquirís este libro estaréis ayudando a una autora independiente. Y también me gustaría comentaros al público que Ana se ha cargado de la maquetación del libro, ha invertido en otros profesionales a la hora de hacer las ilustraciones, el diseño de la cubierta. Y también quería dar las gracias al Celsius por apoyar a este tipo de autores, a los autores independientes, ¿no? Entonces, ya que te tenemos aquí, ya que has trabajado en todo el proceso, me gustaría preguntarte cómo fue este proceso de autopublicar, que asumo que es más fácil cuando ya llevas unos cuantos autopublicados, ¿no? Ya se va haciendo más fácil. Y quería preguntarte cuál es tu parte favorita de todo el proceso de autopublicación. A ver si efectivamente el autopublicado es un camino difícil. Pero realmente, aunque sea difícil y tú tengas que encargarte de todo, desde contratar a alguien en quien confíes y te vaya a hacer bien el trabajo, encargarte tú del marketing y de moverlo, que es agotador, te implica tener muchísimas horas de tu vida personal metidas en redes sociales que a lo mejor no quieres del todo estar ahí. Pero bueno, aún así es gratificante porque todo lo que consigues con los autopublicados, o sea, todos los éxitos que tengas es todo gracias a uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una parte bonita. También el hecho de moverme en redes para poder salir adelante en este mundo ha hecho que encuentre un grupo una comunidad de bookstagrammers muy simpática en la que yo me siento muy a gusto. Son gente muy amable. He tenido compañeras de autopublicados también que nos hacemos piña entre nosotras y nos ayudamos las unas a las otras, y eso es muy bonito y eso es un mundo que yo no hubiese encontrado de no haberme guisado y comido yo sola esto. Entonces, en ese sentido, esa parte me parece muy bonita. Lo que es a la hora técnica, mi parte favorita, siempre diré que es la hora de contratar a un ilustrador o ilustradora, que he tenido ambos, y dar vida, lo que yo tengo en la cabeza, que alguien lo ilustre de una manera tan preciosa. Yo, que soy nula para dibujar, me parece increíble ver cómo se toman forma en lo que yo tengo en la cabeza y me lo dibujan. O sea, con esta historia, por ejemplo, cada paso que daba, es que para mí esa fase es maravillosa, es la que más me gusta. Igual que la maquetación, lo digo desde ahora, es un rollo y cobran poco los maquetadores, de verdad que la ilustración es preciosa. O sea, así que encantada con esa parte. El esfuerzo ha merecido la pena. Sí, desde luego. Y me gustaría terminar la presentación preguntándote ¿a quién recomiendas tú El llamador de ángeles? ¿A qué tipo de público lo recomiendas? ¿A quiénes crees que les gustaría? Vale, a ver, yo en un principio recomiendo la novela a toda persona que le guste el romance tierno y sano, pero que también necesite un poquito de chispa melodramática, que te estruje ahí un poquito el corazón y que te haga mojar pestaña. Eso yo creo que es importante porque la vida no es todo happy flower. Entonces, quien busque eso, desde luego aquí lo encontrará. Pero también creo que también tiene 3 puntos que lo destacan y que lo hacen diferente. Entonces, quien busque esa diferencia también será una buena lectura. Más que nada porque no solamente es un romance contemporáneo en una ciudad real y con situaciones reales, sino que también consigo esa fantasía urbana y lo combino para darle un toque diferente. También dentro del tema de romantasy, aunque no sería tanto porque bueno, el mundo es real, o de la fantasía urbana, también es difícil, cada vez hay más, pero es difícil encontrar que la pareja protagonista sea queer, sea del colectivo. Entonces, en este caso también nos destacamos por eso, porque los protagonistas no son secundarios importantes, no, son los protagonistas.
Y también en el tema, pues es un poquito el filosófico, el que presentaba Cassiel, la idea de sublevarse un poco ante lo que nos han impuesto, el abrir la mente y ver otros puntos de vista, el considerar que hay escala de grises maravillosa en la que moverse, no los blancos y los negros, entender todas las partes y luchar por la libertad de cada uno, ¿no? Así que pues tenemos esos 3 puntitos, aparte del romance, pues que lo hace un poquito más especial. Entonces quien quiera disfrutar de eso, pues bienvenido sea y espero que guste, claro. Bueno, tenéis esos ejemplares en la caseta de aquí a la derecha según salís de la carpa, ¿vale? Y la autora va a estar firmando ahora en el firmólogo que hay al final, o sea, solo salís a la izquierda. Y también quería preguntaros, bueno, ¿han traído también algún regalo para las personas que vayan a la firma? Y espero que llegue. Y también quería daros el turno por si alguien del público tiene alguna pregunta. Vale, espera que te dan un... Quiero decir que yo también soy autora publicada, con lo cual todo lo que has dicho me ha emocionado muchísimo y lo suscribo todo, estoy totalmente de acuerdo. Y después la pregunta que tengo para hacer es, dado que la novela es bastante, pues así como autobiográfica, que se basa en tantos elementos de tu vida, ¿consideras a Cassiel tu propio ángel de la guarda? ¿O cómo consideras que es el ángel de la guarda de Ana Blanco Bartolomé? Buena pregunta, comprometida también. Sí, a ver, mi ángel de la guarda podría ser así, una persona simpática que te hace sonreír incluso con alguna broma que tampoco sea en el mejor momento adecuado. Entonces sí, o sea, yo soy feliz y me cuidan de una manera parecida como puede hacer Cassiel con Kenny. Entonces sí, mi ángel de la guarda podría ser ese Cassiel. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Yo tengo otra. Dale. Sí. Pues dado que eres autora autopublicada, ¿cómo decidiste autopublicar en vez de publicar con editorial? Vale, bueno, esto es una pregunta que al principio, en la primera novela de Vampiros Lúmines, intenté con editorial, no salió bien. La visibilidad fue nula, las ganancias 3/4 de lo mismo. Entonces, a raíz de entrar en Instagram y conocer el mundo de los autopublicados, pues me lancé a ello y fue a raíz de eso, de una, entre comillas, mala experiencia con editorial. Y luego las veces que intenté a lo mejor enviar manuscritos y demás, tampoco tuve respuesta. Entonces, pues decidí, ¿para qué voy a cerrarme al autopublicado si realmente hoy en día está a la orden del día hacerse uno las cosas y hay mucha más visibilidad y puedes moverte tú más? Entonces, bueno, pues en un principio yo estoy contenta. También yo lo digo, que yo afortunadamente tengo otro trabajo, no vivo de esto, entonces yo puedo permitirme, entre comillas, no desesperarme por no tener ventas ni lectores en exceso. Entonces, de hecho, gracias a eso hace que yo pueda disfrutar más de escribir y de mostrarle mis novelas al mundo. Lo considero como un hobby que tiene ciertas ganancias y se autofinancia, pero obviamente ni de lejos para vivir de ello. Pero creo que soy más feliz así, porque si tuviera una exigencia a otros niveles que a lo mejor una editorial te pueda imponer, a lo mejor quizás no disfrutaría lo mismo. Oye, que en un futuro no digo que no, pero de momento yo estoy feliz así y me parece el camino adecuado. Luego ya el destino, mi vida ya decidirá, pero en un principio estoy feliz así. Bueno, pues voy a pediros un fuerte aplauso para Ana. Hacia afuera, ¿vale? Y nada, gracias, de verdad. Gracias.